Compañeros, nosotros vamos a hablar sobre bacterias causantes de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar de la Neisseria gonorrea y el Treponema pallidum. El equipo está conformado por Mariela Martínez Mejía y Víctor Edgar Segundo Guzmán. Primero vamos a hablar de la Neisseria gonorrea. Probablemente has escuchado en muchas partes la palabra gonorrea y quizás sabrás que es causada por una bacteria y que es una infección de transmisión sexual. Esta bacteria se vuelve cada vez más resistente a los antibióticos y solo queda un tratamiento disponible para tratarla, así que es necesario conocer sobre esta bacteria. Al final vamos a hablar sobre ese tratamiento. Debemos saber que es un diplococo, también llamado gonococo, es gram negativo y rosado en el gram. También es una bacteria aerobia, oxidan solamente glucosa, tienen antígenos diferentes y colonias más pequeñas que otras neiserias. Pertenecen a la familia de Neisseриaceae y se inhibe su crecimiento con ácidos grasos y sal. En los factores de patogenicidad, al ser una bacteria gram negativa, debería tener lipopolisacáridos en su superficie. Sin embargo, esta bacteria tiene lipo-oligosacáridos. Esto hace que el sistema inmune no la pueda destruir fácilmente, pues no puede reconocerla. Igualmente tiene en su superficie una serie de proteínas que la ayudan a sobrevivir, como lo son las pilinas tipo 4, son las que le ayudan a adherirse firmemente a las células humanas, y la proteína de opacidad OPA también, que interviene en la adhesión a los receptores de las células hospedadoras. También tenemos bombas de flujo llamadas MTR del tipo C, del tipo D y del tipo E. Estas no dejan ingresar a los antibióticos y estos factores son importantes y es un importante arsenal que le hacen altamente patogénica y que le permiten vivir tranquilamente en distintos órganos del cuerpo, como el epitelio vaginal, las trompas de falopio y la vejiga. En las especies de importancia clínica, como tal, no hay especies derivadas de Neisseria gonorrea. Los gonococos presentan varios tipos morfológicos de colonias, pero solo las que tienen pilosidades son virulentas. La Neisseria meningitis pertenece al mismo género, la cual es responsable de infecciones como meningitis y sepsis meningocócica. No pertenecen a la misma especie de Neisseria gonorrea, pero pertenecen a la misma familia o al mismo género. En el diagnóstico por laboratorio vamos a obtener muestras de distintos sitios, por ejemplo, sitios estériles y no estériles. Los especímenes de sitios normalmente estériles, como el área conjuntiva, se cultivan en medios no selectivos como un agar chocolate para aislamiento primario. También es necesario hacer subcultivos para pureza. Si el examen de la placa muestra que hubo contaminación, se hacen subcultivos seriados de colonias individuales para obtener un cultivo puro. En las muestras de sitios no estériles, por ejemplo la uretra, la cervix, la vagina, el recto, la faringe, se cultivan en medios selectivos como el agar Taller Martin modificado. Ya que tenemos las colonias, vamos a proceder para realizar una identificación correcta de Neisseria gonorrea y para asegurarnos que es esta bacteria, vamos a realizar una tinción de Gram con azul de metileno Loeffler. Si en la identificación resulta otra morfología y no son gonococos, es negativo para Neisseria gonorrea. En cambio, si es negativa y obtenemos diplococcus en forma de frijol y una coloración rosa, se sospecha que es una Neisseria gonorrea. Continuando con la identificación, realizaremos una prueba de oxidasa en donde se utiliza un reactivo de Kovac. Recordemos que esta bacteria solamente oxida glucosa. Si la prueba nos da que es oxidasa negativa, se descarta que sea Neisseria gonorrea. En cambio, si el reactivo de oxidasa es catalizado, se torna un color púrpura. Esto quiere decir que es una oxidasa positiva y se sospecha que es una Neisseria gonorrea. En resumen, un aislamiento en medio agar Taller Martin modificado debe ser considerado presunto gonococo cuando es un diplococo oxidasa positivo y gram negativo, y un aislamiento
en medio no selectivo como el agar chocolate puede ser considerado presunto gonococo cuando es un diplococo, oxidasa positivo, gram negativo, y además si da una reacción apropiada en una prueba suplementaria, por ejemplo, cuando da positivo en la prueba del superoxol 4. Después de confirmar esto, se hacen pruebas de susceptibilidad con el antibiótico más eficiente, que es la ceftriaxona. Ahí podemos confirmar efectivamente si se trata de una Neisseria gonorrea. Si ocurre el caso en que un aislamiento presuntivo presenta características inusuales en las pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos, debemos confirmar con pruebas bioquímicas y enzimáticas, como las que tenemos aquí. La prueba del oxol y la catalasa debe dar positivo. La resistencia al colistin debe dar positivo, debe ser resistente. La reducción de nitrato debe dar negativo. La producción del polisacárido debe dar negativo. Producción de ácido debe producir solamente ácido a partir de glucosa. Entonces esto es el diagnóstico por laboratorio. Como información importante tenemos el agar chocolate, que es un medio no selectivo. Es importante saber que esta bacteria es muy difícil de cultivar en el laboratorio y que en la mayoría de los casos se utiliza un medio de agar chocolate en donde se incuba a 35 a 37 grados centígrados con niveles bajos de dióxido de carbono al 5% y adición de cistina, glucosa, piruvato y lactato, recordando que es oxidasa positiva y que ayudan al metabolismo de la bacteria. Cuando se toma la muestra se utilizan hisopos de dracón o con punta de rayón y no de algodón o alginato de calcio, pues la bacteria podría morir. Entonces, vemos que es una bacteria muy difícil de cultivar. Epidemiología. Las bacterias solo infectan a los seres humanos y es importante señalar que las personas pueden ser portadoras asintomáticas de la enfermedad. La transmisión es fundamentalmente por transmisión sexual con alguien que tenga la infección. Igualmente, una mujer embarazada puede infectar a su hijo durante el parto. Las mujeres tienen mayor riesgo de transmisión sexual y con mayor frecuencia son asintomáticas, mientras que la mayoría de los hombres suelen ser sintomáticos. Esta bacteria infecta alrededor de 10,000 personas cada año en toda la región de América, por eso es importante conocerla. Enfermedades por Neisseria gonorrea. La bacteria causa gonorrea, que se caracteriza por una secreción purulenta en el sitio donde la bacteria haya infectado. Esto tras un periodo de incubación de 2 a 5 días. Igualmente, la bacteria se puede diseminar a la sangre, lo que se llama gonococcemia. Esta que se caracteriza por 3 hallazgos: la poliartritis migratoria, la tenosivitis y las lesiones en la piel con erupciones hemorrágicas llamadas también bacteriemia. Por otro lado, si una mujer da a luz, la bacteria puede infectar los ojos del recién nacido, como habíamos visto en epidemiología. Esta enfermedad es llamada oftalmía neonatal gonocócica. Esta es la razón por la cual a los bebés se les aplica antibiótico antes de nacer, por lo general ungüento de eritromicina al 0.5%. El problema de no tratar la enfermedad es que puede aumentar el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades como el dolor abdominopélvico crónico, y en las mujeres puede causar infertilidad o aumentar el riesgo de tener complicaciones en un embarazo, como el embarazo ectópico. Tratamiento. Son resistentes a las penicilinas. También se utiliza tetraciclina y es usada en la oftalmia neonatal, pero presenta un alto grado de resistencia. Las cepas en los hombres presentan cada vez más resistencia a las quinolonas. El tratamiento más eficaz que queda es con ceftriaxona, que es recomendada para infecciones genitales o rectales vía intramuscular. Entonces, es el tratamiento más factible para esta bacteria. También tenemos la acitromicina, es inocua y eficaz en mujeres embarazadas. Prevención. Evitar parejas sexuales múltiples, educación y detección en poblaciones con alto riesgo y profilaxis mecánica, que es el uso de condones. Esto da una prevención parcial.
En la oftalmia neonatal, para prevenirla se utiliza ungüento de eritromicina al 0.5%.